Aprendes estrategias para desarrollar el lenguaje en actividades cotidianas de tu día a día, enseñando desde la conciencia, el respeto y el amor, creando momentos de unión sin tener que invertir más tiempo, desarrollando el lenguaje desde el hogar, creando un ambiente de paz y tranquilidad. Hola, buenos días. Hoy es martes 9 de mayo del 2023. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta que estés aquí conmigo en esta hermosa mañana. El episodio de hoy es el número 72 y lo titulé Asignaciones en Kinder. Recientemente una amiga me llamó. Estaba totalmente estresada porque su hijo tenía un trabajo para 2 notas. Ella estaba bien ansiosa y estresada porque llevaba alrededor de 2 semanas pensando en ese trabajo. Y entre su trabajo y sus otras responsabilidades, pues no tenía mente para esto. Y esto le estaba generando mucha ansiedad. El trabajo de su hijo, que está en kinder, consistía de hacer un cuento de 5 páginas que incluyera 3 oraciones en cada página. Primero, yo pensé, ¿qué hace un niño de 5 años escribiendo un libro de 5 páginas con 3 oraciones en cada una? ¿No? Si en kinder pues no están esas destrezas de escritura aún. La realidad es que este tampoco era un tema para el podcast, pero identifiqué la frustración de ella y mientras le estaba contestando y enviándole varios voice, pues yo pensé, oye, esto es un problema que al igual que ella se enfrentan otras madres, así que decidí compartirlo. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí. ¿Qué hace un niño de 5 años con un trabajo de 2 notas? Qué responsabilidad, ¿no? Saber que si no haces ese cuento, no tienes esas 2 notas o puedes sacar F. Qué responsabilidad para ese niño y qué responsabilidad para esa mamá saber que tiene que sentarse con su hijo a hacer este cuento y que pues a lo mejor no sabe cómo hacerlo o cómo hacer ese approach, ese acercamiento para poderse sentar. Añadiendo que cuando tienes que hacer algo con tanta presión, con un trabajo que tiene notas, pues valga la redundancia, esto le añade más presión y más ansiedad a lo que tienes que hacer y puede socavar o eliminar esa creatividad innata que hay cuando un niño de momento está viendo algo, está jugando con sus juguetes, está viendo algún video sobre algo en particular y de momento se inventa o decide, ¿verdad?, crear en su mente este juego, esta historia. Es mucho más distinto a cuando ya nos tenemos que sentar en la mesa porque tienes que hacer este trabajo, porque vale nota, porque te vas a colgar y todo ese estrés que no debería tener un niño de 5 años. Lamentablemente las escuelas se enfocan más en un sistema de calificación de trabajos totalmente inapropiado y de exámenes que en el desarrollo natural y holístico de las niñas y los niños. Un niño de 5 años no debería estar haciendo exámenes, ni llevando libros de textos, ni de apresto a la escuela. Este niño, cuando yo vi esos libros de textos gruesos que parecen de un niño de primer grado, segundo, tercer grado, o sea, ¿qué hace un niño de 5 años con ese libro tan extenso, con ese libro tan complejo? No. ¿Por qué no? O sea, quizás es tu pregunta. ¿Por qué no es adecuado esto? ¿Por qué no es adecuado que lean más temprano a los 3, 4 años? ¿Por qué no es adecuado que escriban más temprano? ¿Por qué no es adecuado que se memoricen todo más temprano? ¿Cómo va a aprender? Si no se siente, no se queda mirando, si no presta atención, si no está 8 horas sentado en la escuela, si no está leyendo ese libro, si no está aprendiéndose las letras, aprendiéndose los colores de una manera rígida y estructurada, ¿cómo va a aprender? Pues te informo que los niños ni las niñas no van a aprender con un libro de texto ni de apresto en la mano. Esa no es la manera en la que el cerebro adquiere
y se vuelve significativa y se crea una habilidad. Debería estar jugando, porque los niños aprenden jugando. No hay otra manera de aprendizaje. Los niños no son adultos. Tienen que vivir esa niñez y pasar por ese desarrollo y jugar. En el juego se desarrolla esa creatividad, esa solución de problemas, se desarrollan personajes, se le da nombre a esos personajes, utilizan, qué sé yo, una caja de zapatos como si fuera un carro, como si fuera una nave espacial. Entonces comienzan a imaginar y a recrear un lugar que a lo mejor no es en el que están en ese momento, pero quizás piensan que están en el espacio, que están en el océano, que están en el mar. Eso es aprendizaje. El juego es igual a aprender. Mientras más un niño juegue, más aprende. Mientras más un niño tenga experiencias significativas y enriquecedoras a su alrededor de conexión con sus cuidadores, más va a aprender. Los adultos estamos tan concentrados siendo adultos que tratamos a los niños como si fueran adultos, sin respetar que esa no es su manera de aprender. Haciendo pensar también a madres como tú que esa es la forma adecuada. Entonces, cuando un niño dice que no quiere estudiar y comienza a llorar y se frustra porque es muy difícil lo que se le está pidiendo, porque no es la manera en la que él aprende, entonces como madre piensas que hay algo que está mal, que no, ay, mi hijo está mal, mi hijo no se queda sentado por 3 horas o 4, mi hijo no mira a la maestra, no presta atención, mi hijo lo que quiere es jugar y jugar y jugar, mi hijo está mal. No, tu hijo o tu hija no está mal. Lo que está mal es el sistema, es lo que está mal. Porque está concentrado en el adulto y no está concentrado en el niño. Porque también tienes que llegar del trabajo, tienes que hacer tareas con tu hijo de 5 años, añadiendo que tu hijo o tu hija lleva todo el día en la escuela. Quizá desde las 7 de la mañana, y si lo dejas más temprano, porque a lo mejor tienes que ir a trabajar, hasta las 2 de la tarde, y si tienes un cuidado extendido, hasta las 6 de la tarde, para entonces llegar a tu casa, a que se bañe, a comer, que son las necesidades primarias, ¿no? A sentarnos a estudiar. Tú también estás cansada. Y llevan todo el día en la escuela, todo el día haciendo una tarea estructurada, dirigida por el adulto, sin jugar. Más cuando llega a casa tampoco puede jugar, porque hay que volver a sentarnos y volver entonces a estudiar. Y después nos preguntamos por qué existe tanto problema con la lectura y la escritura actualmente y tanto problema con las escuelas, con no querer ir a la escuela o con no querer aprender o como mirar el aprendizaje como si fuera algo malo, cuando obviamente no lo es. Poco a poco las instituciones, y yo espero que irán cambiando, que se irán transformando. Ya existen muchos maestros interesados más en el juego y menos en los libros de texto y mucho menos en los libros de apresto en estas edades tempranas. O sea, estoy hablando de kinder hacia abajo, ¿no? No estoy hablando de primero, segundo, tercero, ni cuarto, ni quinto grado. Porque la evidencia está ahí, las investigaciones han identificado y destacado que el cerebro se desarrolla mediante el juego. Ahora, la realidad es que tienes que hacer esta tarea y qué puedes hacer si le mandan una tarea como esta. Lo primero, que esto fue lo que le dije a mi amiga, que estaba estresada. Yo le dije, siéntate y haz el cuento con tu hijo. Muchas veces nosotros los adultos no confiamos en los niños. Rápido ellos tienen una tarea o un examen o tienen que hacer X o Y cosas y lo que hacemos es sentarnos nosotros a hacerlas por ellos, por muchas razones. Para hacerlo más rápido, para salir del paso, porque se va a tardar más si lo hace él o ella, porque tienes que explicarle, quizás no tienes la habilidad para sentarte y explicarle o le estás explicando de una manera y se crea un tirijala de
No quiero, sí quiero, hay que hacerlo. Y entonces ahí, mira, lo hago. Ahora, los niños hacen cuentos en su cabeza todo el tiempo. Mientras juegan, mientras comen. Cuando les lees un cuento, ellos a veces les presentan la página y se inventan la historia, el cuento. Lo renarran, o sea, lo hacen a su manera. Ya los niños tienen esa mente inquisitiva y creativa. Ya su cerebro está dispuesto a aprender, a desarrollar todas esas habilidades asombrosas. Ahora, ¿cómo haces de una tarea que podría sonar tediosa para ti, una carga, en una divertida? Aquí va. Primero, siéntate a jugar con tu hija o con tu hijo. No le digas que vas a hacer un trabajo, ni que vamos a hacer tareas de la escuela, ni que tienes que hacer esta tarea porque es para nota. Porque, como te dije, esto va a generar presión. Y en la presión no hay creatividad. Siéntate en el piso, busca crayones, busca pintura, papel, brillos. A los niños les encanta dibujar y pintar. O sea, eso les encanta. Entonces le vas a decir que van a hacer una historia. Tú puedes comenzar con había una vez un pececito que vivía en el mar o lo que sea. Dale el papel. Va a empezar a pintar. Y de ese dibujo, entonces comienza a hablar con tu hija o con tu hijo. Le sigues preguntando de qué color tú crees que es el pez. ¿Cómo tú crees que le podemos llamar a este pez? Yo creo que se puede llamar Lala. Ay, no, mamá, no me gusta Lala, me gusta tal. Quizás te diga que no quiere un pececito, que quiere un tiburón o que quiere un pájaro. Y pues entonces el cuento se hace sobre el tiburón o sobre el pájaro. Ya tiene el lugar, el personaje. Ahora lo que necesitas es un problema y cómo se va a solucionar. Porque todos los cuentos y todas las historias están basadas en un problema que al final se soluciona. Ya tienes el lugar, ya tienes los personajes, así solamente faltan esas dos cosas. ¿Y qué pasó en el cuento? ¿Y qué le pasó a Lala? ¿Qué le pasó a fulanito? ¿Qué objetos hay qué más otros animales, otras cosas hay en el mar? Y entonces tú dibujas, él o ella dibujas. ¿Qué le pasó al tiburón? Se fue a nadar, el tiburón era grande, era pequeño, se encontró con más peces. Comienza a realizar estas preguntas abiertas que fomenten la imaginación y la creatividad de tu hijo o tu hijo. Quítate de la mente que tienes que hacer ese trabajo para nota. Piensa que simplemente te estás sentando con tu hijo o con tu hijo a hacer un cuento, a desarrollar una habilidad, ¿verdad? Y fomentar esta habilidad que ya tiene. Mientras tú te quites esa presión y esas falsas expectativas, tu hijo también va a sentirse en la libertad de poder volar su imaginación y quede como quede ese cuento. A lo mejor para ti no tenga tanto sentido, a lo mejor sea repetitivo, no importa. Lo va a hacer exactamente utilizando las palabras que tu hija o que tu hijo dijo. Lo puedes dirigir. ¿Y qué tú crees que pasó al final? Puedes leerle un cuento primero, un cuento corto, para que más o menos sepa cómo es la secuencia del cuento. Puedes usar las palabras que pasó primero, que pasó después, qué pasó al final. Y continúa utilizando los dibujos. En ese momento de interacción y de conexión que tú también vas a ir fomentando y creando con tu hija o con tu hijo. Vamos, van a llegar muchos momentos mientras tu hijo o tu hija crezca, vaya primero, segundo, tercer grado, que va a tener que hacer muchas tareas, que va a tener que estudiar, que va a tener que concentrarse haciendo una tarea que es estructurada. Pero mientras tanto, ahora, tu hijo o tu hija necesita jugar para que se pueda desarrollar todas esas habilidades importantísimas que va a necesitar para toda su vida. ¿Cómo cuáles, Nina? Atención, memoria, percepción de lo que está pasando a mi alrededor, solucionar un problema, anticipar un problema, identificar un problema. Todas estas destrezas que las puedes fomentar durante ese cuento son destrezas que tu hijo o tu hija va a seguir desarrollando mientras vaya creciendo. ¿Qué le pasó al pez? ¿Cómo solucionó el problema? ¿Cuál es el problema que tenía el pez? ¿Y cómo solucionamos el problema? Utiliza esas frasecitas clave. ¿Por qué? Porque todo en la vida es solucionar un problema. Y identificar el problema y solucionar, buscar
los pasos en tu mente para solucionar un problema es una destreza que muchas personas y adultos todavía hoy en día no la poseen. Se les hace bien difícil poder generar la solución a un problema que se presentó en el momento. ¿Cómo se desarrolla esto? Desde pequeño. Así que si este episodio ha sido significativo para ti, si te ayudó, si no te ayudó, traté de ser bastante simple y concisa para que pudieras entonces sentarte con tu hija, con tu hijo a hacer estas tareas que pueden sonar como tediosas. Si tienes alguna otra, ¿verdad?, que le hayan dado a tu hija o tu hijo, envíamela, envía un mensaje por Instagram o Facebook. Me dicen, mira, Nina, a mi hija, a mi hijo le dieron tal tarea y no sabía cómo hacerla. Yo te puedo ayudar y te puedo dar quizás algunas estrategias de cómo poderla hacer de una manera divertida. Recuerda que si este episodio ha sido significativo para ti, yo te invito a que le tomes un pantallazo, que lo subas en tus historias y que me tagues para poderte conocer. Además, comparte este episodio con alguna madre como tú que lo necesite para que este episodio pueda llegar a más personas. Me consigues en Instagram y Facebook como Lenguaje para Llevar, así que yo te espero por allá. Recuerda que no necesitas más tiempo del que ya tienes para crear momentos de aprendizaje y de conexión. Tú puedes. Tu hija o tu hijo te necesita a ti presente y consciente. Gracias por acompañarme en la mañana de hoy. Y recuerda que lo importante es jugar. Hasta pronto.